Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Ernest Hemingway. Hola amigos del canal Cultura y Letras. En el video anterior nos preguntábamos qué notable escritor estadounidense fue conductor de ambulancia en la Primera Guerra Mundial, ganó el premio Nobel y acabó quitándose la vida agobiado por sentir que no podía escribir mejor. Esto lo resolveremos hoy. Bienvenidos. Ernest Miller Hemingway nace en Oak Park, Illinois, un 21 de julio de 1899. Fue periodista solo para convertirse después en uno de los más grandes novelistas del siglo XX. Su estilo era engañosamente sencillo, sobrio y minimalista. Su época de mayor productividad fue entre los 25 y los 45 años. Su papá era médico y su madre músico. Desde muy temprana edad odiaba su nombre Ernest porque lo asociaba con el héroe ingenuo y absurdo de la obra de teatro de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto. Manifestó de adulto que odiaba a su madre por haberlo obligado a aprender a tocar violonchelo. Fue conductor de ambulancia en la Primera Guerra Mundial y fue impactado por un mortero que le destroza las rodillas, pero aún así termina salvándole la vida a un soldado italiano. Fue condecorado. En 1919 se enamoró de su enfermera Agnes, quien era 7 años mayor que él. Estaba muy enamorado, se iban a casar, pero ella decide abandonarlo justo antes de la boda. Esto lo deja devastado y probablemente le provoca un patrón de abandonar a sus amores antes de que lo abandonen a él. La experiencia en esta guerra y su amor por Agnes lo inspiró para escribir Adiós a las armas, que salió publicado en 1929. En 1921 se casa con su primera esposa, Hadley. Fueron 4 esposas. Y se muda a París. Allí conoce a Picasso, a Miró, a Juan Gris y al poeta Ezra Pound, entre otras personalidades. Cuando conoce al escritor James Joyce, se embarca con él en muchas juergas alcohólicas. También trabó amistad hostil con Francis Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby. Hemingway leyó esta obra y le gustó tanto que se animó a escribir su propia novela. Así aparece en 1926 Fiesta, la primera novela considerada de importancia del autor. Mientras esto ocurría, se aburre de su inmadura e infantil esposa después de 6 años de matrimonio y se casa con Pauline. Un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido. Tiempo después, Hemingway se va como periodista a cubrir la Guerra Civil Española. Esto le sirve de inspiración para su novela Por quién doblan las campanas, publicada en 1940. Después de eso, abandona a su segunda esposa y se casa con Martha Gellhorn, también periodista y escritora. Pero a ella también la deja cuando se va a la Segunda Guerra Mundial y allí conoce a Mary, su última esposa. Tenía residencia permanente en Cuba, pero decidió abandonar la isla cuando se enteró que su amigo Fidel Castro le expropiaría a él y a todos los extranjeros sus viviendas y sus terrenos. En 1952 publica El viejo y el mar. Dijo que era lo mejor que podía escribir y le valió el premio Pulitzer en 1953. Se va al África a un safari y allí tiene 2 accidentes consecutivos. En el primero, un aterrizaje forzoso le causa una fractura de cráneo. En el segundo, cuando lo trasladaban al hospital, el avión estalla, sufre graves quemaduras, otra fractura y una ruptura hepática y renal. Esto condujo a que varios periódicos anunciaran erróneamente su muerte. No falleció, pero sí quedó con graves problemas de salud de por vida. Pocos meses después sufre nuevamente terribles quemaduras en varias partes de su cuerpo por un incendio forestal. A partir de este punto, si antes bebía por placer, ahora empezaba a hacerlo para apaciguar sus dolencias físicas y olvidar su mala suerte. No todo era tan malo. En 1954 recibe el Premio Nobel de Literatura, siendo el sucesor de Winston Churchill, quien lo recibiría en 1953. ¿Winston Churchill? ¿What? Churchill fue un político y estadista muy conocido por ser considerado uno de los grandes líderes de guerra en la historia. Gran orador y muy carismático, sus discursos eran una inspiración para los habitantes de Gran Bretaña. Aseguró el envío de suministros desde los Estados Unidos para el Reino Unido por la gran amistad que tenía con Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt fue el único en ganar 4 veces las elecciones presidenciales cada 4 años desde 1932 hasta 1944, a pesar de padecer de poliomielitis, lo cual lo dejó postrado en una silla de ruedas.
Pero esto no le impidió serle infiel a su esposa con varias mujeres y en reiteradas ocasiones. Y sí, Churchill recibió el Premio Nobel de Literatura por su dominio de la descripción histórica y biográfica, así como su brillante oratoria en defensa de los valores humanos. Hemingway, por sus problemas de salud, no pudo ir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel. De otro lado, sentía que no lo merecía y que quizás se lo dieron precipitadamente, influenciados por las falsas noticias de su muerte. En el discurso que envió a su ceremonia, dijo: escribir en su mejor momento es una vida solitaria. Organizaciones para escritores palían la soledad del escritor, pero dudo si mejoran su escritura. Crece en estatura pública como vierte su soledad y a menudo su trabajo se deteriora, porque hace su trabajo solo. Y si es un escritor lo suficientemente bueno, debe enfrentar la eternidad o la falta de ella cada día. Tenía arteriosclerosis, problemas de sobrepeso y diabetes, probablemente buena parte causados por su adicción a la bebida. Esto dio pie a los periodistas para que después de que ganara el Premio Nobel lo presentaran como un alcohólico. Era gran aficionado a la pesca, al boxeo y a los toros. Le gustaba escribir de pie, primero a mano y después lo pasaba a máquina, y odiaba que lo interrumpieran. Publicó 7 novelas, 6 recopilaciones de cuentos y 2 ensayos. Sumido en una profunda depresión a causa de todas las situaciones adversas que le habían ocurrido, sintiendo que no merecía el Premio Nobel, Ernest Hemingway empieza a volverse paranoico y ansioso. Estas condiciones empeoraban por el consumo de bebida. La felicidad es la cosa más rara que conozco en la gente inteligente. El 2 de julio de 1961, Ernest Hemingway toma su escopeta favorita, inserta el cañón en su boca y decide acabar con su vida. Tenía 61 años. Su esposa declaró inicialmente que su muerte había sido accidental. Poco tiempo después se supo toda la verdad. Hemingway, deprimido y triste por sentir que no era lo suficientemente bueno escribiendo, aquejado de sus múltiples dolencias y aburrido de la vida, se había suicidado. Lo mismo había hecho su papá, una hermana, un hermano y tiempo después su bellísima nieta Margot Hemingway. Una familia de suicidas. ¿Por qué los viejos despertarán tan temprano? ¿Será para tener un día más largo? ¿Ya leíste algo de Hemingway? ¿Qué tal si empiezas por Fiesta? O si te sientes muy maduro y te angustia el hecho de que no puedas hacer más cosas en tu vida, te recomiendo El viejo y el mar. No te dejes confundir por su prosa sencilla. Hemingway nos ofrece una visión multifocal de la realidad, en la que él es al mismo tiempo el viejo, el pez capturado y el tiburón que le arrebata su presa. En sus obras, Hemingway es en ocasiones el peor de sus personajes. Algunos hablan de que su estilo es como un iceberg y que la profundidad está en la omisión, en esos espacios intencionales que el lector debe completar, creando así una prosa tridimensional entre el autor, el personaje y el lector. ¿Qué relación tiene la brujería y el homosexualismo con Martín Lutero? ¿Qué tiene que ver una extraña enfermedad genética con la adopción de las ideas protestantes en el Reino Unido? Esto lo resolveremos dentro de 2 jueves. Si te gustan mis videos, dales like y comenta. Sígueme en mis redes sociales @ccultura y letras en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos vemos dentro de 2 jueves en este canal. Suscríbete en el botón rojo y no olvides darle clic a la campanita para que recibas las notificaciones de contenido nuevo. ¡Felices letras!